Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a esta que es la casa de todos ustedes. Tres avisos parroquiales. Siempre bienvenidos. Estoy muy honrado, muy contento, muy agradecido por estar acá. Me siento cómodo en el Mariana. Tengo mucha gente amiga y eso hace las cosas mucho más agradables. Y además pensamos más o menos parecido. Los liberales nunca pensamos igual. Y me parece una linda oportunidad esto de que dialoguemos a propósito de algo que no está tan claro, ¿no? Si ser liberal es una cuestión ética o no lo es. Si hay alguna connotación ética en el liberalismo. Porque van a leer en posiciones dominantes que el liberalismo es una teoría política, por ejemplo. Van a leer que, lo más fuerte del liberalismo es su teoría económica, por ejemplo. O alguno dirá, no, bueno, esto está más compendiado, es una filosofía política o una doctrina. Pero en el fondo sería una manera de explicar un fenómeno social. El desafío que yo quiero plantear acá es que el modo de comportarse de los liberales es fundamentalmente ético y que hay una arista que es ineludible. Y eso después lo discutimos porque es la provocación de este asunto. Esta charla no es que sea la misma charla, pero este mismo tema me tocó presentarlo hace 2 o 3 años acá mismo. Pero un poco por la planificación de José resultó que esta charla estaba al final y no al principio. Y debe estar guardada o grabada y a lo mejor subida a los registros del Mariana. Si les resulta interesante el tema, a lo mejor después vale la pena mirar la otra charla, porque es la misma música, pero las canciones empiezan de un modo y terminan de otro. No hay ninguna canción que termina del modo en que comienza. Acuérdense, cualquier canción que ustedes imaginen o cualquiera que sepa música sabe. Bueno, entonces son los mismos temas, pero desarrollados ahora del principio para el final y no a la inversa. Retomando lo anterior y rematando. Entonces voy a hacer más esfuerzo por subrayar los asuntos que quiero dejar abiertos para futuros diálogos. Otras charlas que tengamos juntos o con otros profesores mismos para que todos discutamos y critiquemos. El punto de partida de este asunto tiene dos ejes fundamentales. ¿Okay? Uno, los dos planteados ya por Paco recién. El uno es el de los órdenes complejos y el otro es el de la naturaleza humana. ¿Okay? Ya algunos han de estar familiarizados con lo que es un orden complejo, pero sucintamente un orden complejo es lo que por su complejidad no entra en la cabeza de las personas. Es decir, la sociedad es un orden complejo. A cada jugada de cualquiera de nosotros, en cualquiera de los ámbitos, se multiplican un montón de otras, casi como si fueran espejos, que van devolviendo luz y hasta, no sé si espejos, porque se van disparando otras clases de luces y otras formas y otras figuras. A cada jugada de uno se reacomodan todos los demás, igual que al fútbol. Se va moviendo un jugador y todos los demás se están reacomodando. Se mueve un interés y todos los intereses se van reacomodando. Aparece un cambio tecnológico y todas las cosas se van reacomodando. Aparece una nueva moda y todos los demás se van reacomodando. Y como la acción de las personas tiene comportamientos que vienen de vuelta, de aprobación, de reprobación, de imitación, de crítica, entonces todos los otros, al mismo tiempo que uno juega, los demás juegan en el mismo partido. Porque el orden social es un conjunto de interrelaciones humanas, que por supuesto
son muy variadas y las fotografiamos desde distintas perspectivas, y algunas de esas interrelaciones humanas las decimos económicas, contratos o compraventas, o a otras las decimos jurídicas, a otras las decimos políticas, a otras las decimos morales, a otras las decimos sociológicas, pero en el fondo estamos hablando de un mismo fenómeno, que es el fenómeno social, que solo que lo alumbramos con lamparitas de distintos colores, pero el fenómeno es uno y es muy complejo y no entra en nuestra cabeza. Por eso es que para entender eso usamos teorías y modelos, y cada vez que usamos teorías y modelos tenemos que emplear algunos supuestos, y cada vez que vos empleas algunos supuestos estás matando variables, y entonces como la cabeza no entra todo lo complejo que es el fenómeno, tenés que tratar de reducirlo a lo que la cabeza puede entender, porque la cabeza no alcanza más que para modelizar tibiamente la realidad y por facetas. Entonces no entra en la cabeza de una persona. Apenas y a gatas si tratamos de entender alguna de las regularidades de comportamiento que hay en el orden social, pero difícilmente esto pueda ser previsto enteramente, es decir, ya, vamos a predecir lo que va a ocurrir. No se puede. Y generalmente las cosas que uno prevé no pasan, y pasan otras que uno no espera. No pasa lo previsible, pasa lo inesperado, ¿no? Siempre pasa así. Pero además mucho menos se podría planificar, porque nos faltan un montón de información y un montón de variables, y no es una cuestión del tamaño de la computadora ni la velocidad de procesamiento, es que no se puede capturar toda esa información y armar un plan para darle un resultado último a ese fenómeno que está en continuo movimiento, y que no solo que está en continuo movimiento, sino que los que están en movimiento son personas, ¿verdad? Y eso va a tener otra importancia en lo que hablemos después. Así que es un orden complejo, no entra entero en la cabeza de una sola persona. El segundo punto es la naturaleza humana, y debemos estar ya en la primera transparencia, no sé, solo la primera transparencia tenía esas dos referencias, pero la segunda de las transparencias sí va a aludir a la cuestión de la naturaleza humana, y acá tenemos para divertirnos, pero esto no es una cuestión actual, ¿no? Ya Carlos lo dijo hace un rato, y desde los griegos y Sófocles y desde que ustedes quieran, y hasta acá, y por todos los clásicos, y desde Smith y Pascal y Rousseau y Voltaire y Aristóteles y Santo Tomás, y todos tienen que ver. Entonces, ¿qué es esta cosa de la naturaleza humana? ¿Qué es lo que se puede decir? ¿Cómo creemos nosotros que somos las personas? ¿Y cómo creemos nosotros que nos comportamos las personas? ¿Okay? Ahora, lo único que sí me animo a decir al respecto es que el ser humano es un ser ondulante y vario, al decir de Unamuno, ¿no? Ondulante y vario. Haber dicho más fácil, es paradójico. Paradójico. Y uno tiene mil maneras de interpretar la naturaleza humana por opuestos. Uno puede decir, bueno, pero las personas en rigor de verdad son seres que buscan innovación. Ah, sí. Bueno, pero también se abrazan a las necesidades de algunas certezas mínimas para funcionar. Entonces, en algún sentido son conservadores y en otro sentido somos innovadores. Sí, es cierto. No, las personas, como dijo Paco, calculan todo el tiempo y maximizan o optan, o pónganle el verbo que les dé la gana, y tienen su interés y van haciendo las cuentas, y eso les permite ser un poco más eficientes. Eso es verdad. Pero las personas también son simpáticas o empáticas, y los comportamientos de las personas no son siempre maximizadores y no son siempre cuestiones de cálculo. Las relaciones de las personas no son necesariamente contratos en todos los sentidos. Eso es una manera de explicarla ex post. Las relaciones de afecto, las relaciones de confianza. Hay un costado que tiene mucho que ver con el principio de simpatía o el principio de empatía de la tradición escocesa, con Adam Smith, que es lo que hoy la neurociencia llama neuronas espejo. Y eso está marchando, ¿no? Así que, bueno, pero las personas perseguimos fines, sí, es cierto. ¿Y qué dice Hayek también? Que además seguimos reglas. ¿Seguimos? ¿Qué quiere decir? Y bueno, que la seguimos, no es que perseguimos un fin, sino que seguimos una regla. Ahí va la regla y nosotros atrás. Hacemos la fila en el supermercado y es así. Y así muchas otras cosas más. Somos personas que actuamos, sí, es verdad, y tratamos de mejorar nuestra condición, como dice Mises, sí, y además soñamos. Somos seres de ensoñación, tenemos sueños felicitarios. Imaginamos nuestras propias vidas proyectadas, cerrando un poco los ojitos, mirando para adelante. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Es un hombre de acción o de ensoñación? Las dos cosas.
Ah, pero entonces el hombre es un ser cooperativo, busca cooperar porque en realidad se da cuenta de que ayudándose los unos con los otros obtienen más cosas. Sí, sí, también, pero también a veces es un ser dominante, ¿no? Un macho alfa, y ahí está, el único que copula, el que organiza la manada. Y esto, las dos cosas son verdad. Y como esto pueden hacer muchos ejercicios más, buscar cada uno de los rasgos que todas las personas tenemos y ponerle uno y el otro, y se van a dar cuenta que a veces actuamos de un modo y a veces de otro modo. Entonces, no es difícil ponernos de acuerdo con la naturaleza humana. Tampoco vamos a ponernos de acuerdo en las teorías que explican la naturaleza humana y las relaciones entre los individuos, porque según como supongamos es la naturaleza humana y las relaciones entre la gente en los distintos campos, vamos a hacer teorías totalmente distintas. Y las teorías van a terminar pagando un precio. ¿Y cómo que pagan un precio? Y lo que dejaste afuera de la teoría es el precio que pagás. Si vos hiciste un mal supuesto, o estás pisando sobre algunas cuestiones que están bien planteadas, pero otras las desatendiste, vas a pagar un precio. Es decir, tu teoría va a ser incompleta, porque es un modelo, una representación de la realidad incompleta. Y a lo mejor tu teoría explica muy bien algunas cosas de ese tremendo fenómeno complejísimo social y no va a explicar otras. Y puede ser, puede ser. Bueno, ok, entonces estos dos planteos, como para empezar. Ahora voy a ir a un tercer planteo. A propósito del liberalismo en sí. Es decir, bueno, si el liberalismo no es una teoría política, si no es una teoría económica, si no es una filosofía, ¿qué es? Bueno, algunos dirían que fue un accidente histórico. O sea, caramba, ¿cómo va a definir el liberalismo como un accidente histórico? Como un hecho, como un acontecimiento, como un fenómeno, como algo que se dio en algún momento de la historia, en algún lugar, como un descubrimiento, como una casualidad. Sí, más o menos eso. Ah, bueno, qué intrépido eso. Pero ¿y entonces qué? ¿Las teorías políticas y las teorías económicas son posteriores a eso que iba pasando de alguna forma? Y claro, por supuesto. La sociedad no se explica a partir de las teorías de algunos tipos que la piensan y la sociedad pasa tal cual como se pensó. Muchas teorías vienen a explicar justamente esas regularidades, esas relaciones de causa-efecto que con el tiempo entendemos cómo funcionan. Y la teoría económica viene a explicar cómo la gente funciona económicamente. No es que la gente funcione económicamente haciéndole caso a la teoría. No es así. Entonces, ¿el liberalismo es una teoría política y económica? Bueno, sí, pero antes fue un fenómeno. Y a lo mejor se dio en algún sitio, en muchos otros no. ¿Y en qué consistió ese fenómeno? Bueno, es una manera de organización social, claramente. El descubrimiento de ciertas reglas. Siempre hay reglas, porque reglas viene de regularidad. La regularidad es una forma recurrente de comportamiento. Las tradiciones, las costumbres son reglas, igual que son reglas las leyes. Salvo que tienen orígenes distintos, ¿no? La lex mercatoria, de la que Carlos nos hablaba oblicuamente con el Mercader de Venecia, es toda una ley comercial que es pura costumbre. Los derechos comerciales son bien consuetudinarios, ¿verdad? Entonces, después se los explica, después se los escribe, después se los anota, después se los positiviza, pero primero son el resultado de una habitualización, una regularidad, una manera que la gente encuentra de hacer las cosas que le da algún resultado. Y no siempre hay un contrato social que explique por qué existe esa regla. A veces es la pura costumbre, el uso. Ok. ¿Y qué problemas tenemos que resolver a través de un orden social o de un orden de convivencia? Bueno, son básicamente dos problemas. Uno es el conflicto y el otro es la pobreza. La pobreza porque en el fondo queremos estar mejor y entonces siempre somos pobres, toda vez que los recursos nos van a quedar siempre escasos para estar mejor. Y a cada rato nos corremos la meta. Así que el problema económico va a seguir para siempre, porque siempre queremos estar mejor. Y siempre vamos a ser relativamente pobres, porque nunca vamos a poder todo lo que queremos, aunque hayamos conseguido un montón de cosas. Así que ese problema está, y es un problema que las personas podemos resolver por sí solas hasta un punto, pero también es cierto que si vivimos interactuando con otras gentes en comunidades, individuos interactuando con otras gentes de manera interdependiente, lo resolvemos mejor. Acaba ya una provocación especial para Paco, para que después discutamos. Yo no estoy nada de acuerdo con eso de que el comercio beneficia a las dos personas que participan y que perjudica a otros. A ver, puede perjudicar a uno en el corto plazo, por supuesto, si aparece una nueva tecnología, una persona más competitiva saca al competidor, pero la mayor cantidad de contratos, los órdenes comerciales más extensos, por eso la aparición de la moneda es súper importante al efecto, generó una división de trabajo y una especialización tal que cada persona se puede dedicar más y más a eso que mejor le sale, y lo que mejor nos sale generalmente son pocas cosas. Entonces cada uno va tomando destreza en una poquita cosa
y en mercados más grandes se lo puede vender a más gente. Y entonces, ¿cómo que no se benefician todos con la extensión del comercio? Lo que él estaba diciendo es que las dos personas que contratan se benefician directamente y los de fuera son de palo. Pero en realidad, cuando hay muchas más gentes contratando, si bien hay algunos perdedores, en el largo plazo todos ganan. Y ganan mucho. Porque si no hubiera órdenes extensos, no existiría Messi. Esto me lo enseñó José hace algún tiempo. Ni Einstein. Porque esos existen justamente porque el orden ha permitido que algunos tipos se especialicen solo a jugar a la pelota. Si no, no existirían. Y no habría profesores de yoga, ni profesores de pilates, ni músicos. Entonces, que cada persona se pueda dedicar a explotar su mejor neurona, que en general son pocas las que no funcionan bien, y sobrevivir en el capitalismo con una sola neurona, es fruto de la extensión del comercio. Y esto no se me ocurre a mí, eso es el capítulo 3 de Adam Smith. La extensión de los mercados, en el fondo, contribuye a la mayor especialización y a la mayor oferta. En las ciudades grandes hay restaurantes de comida de todas las comidas. En los pueblitos pequeños solamente hay una única cocina del lugar. Vas a una capital y tenés comida tailandesa, comida china, comida india, comida... ¿Por qué? Porque es grande el mercado. Lo mismo con los especialistas en salud. Pero cuanto más grande es el mercado, más especialistas hay en salud. Entonces vas al oculista, o vas al dentista, o vas al tipo que se especializa en dedos de la mano o en dedos meñique. Así que la expansión del comercio sí beneficia a todos. Y la sinergia es justamente lo que marca la diferencia. Uno solo en una isla vive como el náufrago de Robinson, de la película esa de Federal Express, ¿no? Como un Robinson sin Crusoe. Él con su pelota Wilson. Probablemente ustedes no hayan visto esa película, son más jóvenes. Pero se cae el avión, el tipo queda en la isla con la pelota Wilson. Y entonces uno se vuelve pobre inmediatamente cuando se sale de la civilización. Si Occidente es eso. Es la ventaja de la civilización. ¿Y qué es la civilización? Es una manera de encontrar soluciones institucionales, reglas, para que las personas puedan cooperar mejor. ¿Y eso pasó en algún momento de la historia y se fue desparramando en algún sitio del planeta? Sí. ¿Y cuáles son las características de eso? Bueno, que se bajan los conflictos, que aparecen mayores niveles de tolerancia, que se gana grado de libertad, que hay más normas de respeto recíproco, que se termina la esclavitud, que en algunos lugares del mundo se terminan las castas, o que las mujeres tienen un rol súper importante, que se incorporan al comercio y lo cambian rotundamente, porque las mujeres tienen talentos muy distintos a los de los hombres. Entonces, efectivamente, la reducción del conflicto es esa manera de organización social que después a la postre, una vez encontradas esas reglas, hace florecer el comercio y con eso la especialización y con eso la acumulación de capital y con eso la reducción de los costos medios y la reducción de los precios y más gente comprando más cosas y al final del cuento uno tiene más variedad de cosas para satisfacer necesidades y cada vez está más insatisfecho. ¿Qué cerveza querés? No sé, hay 24 marcas. No, pero la verdad que ninguna de estas me gusta. Y ahí está, y así es parte de la naturaleza humana, el disconformismo permanente. Y por eso vamos para adelante, porque estamos disconformes y porque queremos satisfacernos de que metemos proba a esos objetivos y le damos pila a nuestra fuerza de voluntad y perseguimos nuestros fines que son nuestros intereses. Bueno, muy bien. Ahora, hasta acá el planteo. Digo, y el liberalismo que generó una gran pacificación, en algún sentido, en comunidades cada vez más extensas, y una gran creación de riqueza. Entonces, ¿cuál es el resultado inmediato? La mortalidad infantil baja a plomo, el promedio de vida sube muchísimo, y entonces más gente en el mundo trabaja menos horas por día, consume más bienes, pasa menos hambre. Esto, imagínense, hagan la cuenta, si se vivía 30, 40 años en la época de Mozart, con algunas excepciones, y ahora se vive 75, si además antes había 800 millones de personas y ahora hay 7.000, y si además la gente trabaja un tercio, porque antes trabajaba todo el día y ahora trabaja 6 horas, como decía Paco, y además consumimos un montón de bienes para satisfacer infinitas más necesidades, imagínense la geometría que tiene este sistema, que por supuesto no lo tiene Corea del Norte. Entonces, esto es Occidente, es una civilización. ¿Y qué es la civilización? Es tomar ventaja de la interdependencia de por los demás, una vez que se encontraron reglas que facilitan esa convivencia, facilitan el comercio y reducen el conflicto. Pero entonces, ¿ese es el gran descubrimiento? Sí, ese es el gran descubrimiento. ¿Y fue por accidente? Sí. ¿Y ya está? No, no está. ¿Por qué? Porque se puede conseguir modos de vida con más grado de libertad, pero se pueden perder los grados de libertad. Así que, definitivo, no es muy frágil eso.
y siempre va a estar amenazado. Y pasó en un lugar, sí, pero no en todos. El 70% del planeta tiene dictadores y qué sé yo, y en algunos lugares la libertad avanza y en otros se conculca, se reduce. Y aparecen los machos alfas y los dominantes y las facciones y algunos someten a otros y se pierde toda esta cosa que estoy describiendo y qué pasó. Bueno, ahora, hasta acá el planteo inicial. Vamos a ir a una foto. Ahora quiero dividir lo que sigue en dos cuestiones. Me gustaría analizar en un primer tramo los elementos de la naturaleza humana que a mi juicio son más tocantes, pero más decisivos dentro de un comportamiento, de una actitud, de una perspectiva liberal o de un liberal. Y después me gustaría ver qué otros elementos y cómo se conjugan para ver qué relaciones humanas devienen en órdenes con más grado de libertad. Entonces son dos cosas distintas. Primero, qué elementos de la naturaleza humana, de todos esos que planteé, son más compatibles con el liberalismo. O sea, ¿qué costado de la naturaleza humana nos gusta alumbrar a nosotros para decir el hombre es así, por tanto la libertad va a llegar? Porque, a ver, ¿cuáles son? Bueno, yo los clasifiqué en tres, pongamos ahí unas fotitos ahí. Los puse, esto se puede cambiar y lo puede hacer como quiera, es solo orientativo, antropológicos, filosóficos, o nociológicos si ustedes quieren, y psicológicos. ¿Qué tiene que ver esto con estos elementos de la naturaleza humana? Bueno, los liberales somos todos, qué difícil esto, los liberales somos todos pesimistas, a propósito de la naturaleza humana. Pesimistas. Y somos más bien optimistas en derredor del resultado de la interacción social. No entiendo qué quiere decir pesimista sobre la naturaleza humana. Mirá, el hombre es escaso, imperfecto, miserable. ¿Y por qué decís eso? Porque es la condición humana. Es decir, ¿cuántos números te acordás juntos en la cabeza? 1, 2, 3, se te terminó la mente. ¿Cuántas personas querés de verdad? Tus hermanos, tu mamá, tu papá. ¿Vas a querer mucho a tus hijos? 2, 3 amigos. No, tengo 1000. Mentira. 2, 3 amigos. Tu novia la puedes cambiar, después la dejas de querer. ¿Cuánto? La escasez emocional del ser humano es tremenda. ¿A cuántos puedes querer? Solo un santo derrama amor universal a gente que no conoce y tal, y hace el bien por un santo. Las personas, los tipos de a pie, todos nosotros, es decir, los mediocres somos escasos. Okay. Las energías, a ver, ¿cuántas horas puedes correr? ¿Cuántas horas puedes nadar? Comparate con cualquier animal. Las fuerzas, la creatividad, el talento, súper escasos. Todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nos da tanta potencialidad como para vivir de upas? Porque la verdad es que cada vez vivimos más fácil. Tenés frío, apretás el botón y se enciende el aire acondicionado. Vamos 50 años para atrás, había un ventilador y 50 para atrás un abanico. Y el calor era igual. ¿No? Vas a la heladera, no había luz. Digo, el modo en que se vive hoy, las comunicaciones. Digo, ustedes no conocieron el fax y son jóvenes. El fax, eso fue una revolución, esa fue efímera, duró 5 o 10 años, se terminó. Decía. Mi abuela tampoco nunca entendió el fax. Y me decía, nene, ¿cómo es que nos mandan el papel por adentro del cable del teléfono? Claro, pero hoy se vive muy fácil. O sea, dame el telecontrol, dame el control del aire acondicionado. A ver, llamame un Uber, decime un taxi que venga acá. Vamos a hacer un chat, ponelo colgalo en la web, colgalo en YouTube. Infinito, un cielo infinito de cosas, está todo. Googleamelo. No, googleamelo. Yo estudiaba, no soy tan viejo, pero yo estudiaba en una enciclopedia. Estaba la enciclopedia ahí en la pared y decía todo lo que tenía que saber. En la escuela secundaria. Y en aquella época había un tipo que tenía que pensar qué poner en la enciclopedia y se supone que todos íbamos a seguir lo que ese tipo había elegido para que estudiemos. Así era el modelo enciclopédico. La verdad, es una cosa impresionante esto en muy poco tiempo. Entonces, está todo más fácil ahora. Busquemos un paper para tal cosa. Ahora vos ponés en la máquina y decís, mira, relación entre Hume y Kant, lo ponés a la noche y mañana quiero a partir de estas palabras y tal cosa. Te levantás a la mañana y te des todos los papers de todos los journals. Buscar eso con fotocopias. Y los remedios. Por eso las personas viven 80 años y hacen tenis, pilates, siguen haciendo cruceros para la tercera edad, el Viagra. Está todo resuelto. Está todo resuelto.
Sí, vida dura era de nuestros abuelos. Eso, y te estoy diciendo nuestros abuelos, imagínate los tartas, los chongos. Eso era vida dura. Que tenían 11 hijos para que los hijos mayores vayan a ordeñar a las 7 de la mañana y le den la leche a los hermanitos más chicos a quienes criaban. Eso es vida dura. Todos ustedes están de regalo. Upa. Ningún esfuerzo. ¿Y eso qué es? La ventaja de la civilización. Porque se van a una isla, se encierran solos y se pierden como un náufrago y vuelven a la condición de antes que los tartarabuelos. Solos no hacen nada. No hacemos nada. Porque el hombre, antropológicamente, es escaso. Somos pesimistas de eso. Bueno, voy un poco más rápido. Como nuestra mente es muy chiquita y entendemos todo por teoría, en rigor de verdad, tratamos de aproximarnos a entender las cosas de muchas maneras, por experiencia, por imitación, tratando de deducir, discutiendo, debatiendo, criticando. Vamos tratando de hacer teoría, explicar lo que está pasando alrededor nuestro, eso sí, pero todas las verdades esas son provisionales. Sí, a mí me parece que esto. Y después muchas cosas han cambiado y se ha demostrado que todas las teorías van cambiando. Entonces, la actitud de un liberal en cuanto al conocimiento es de tremenda humildad, de mucha cautela. Así, ¿quién dijo que esto que vos creés que es así es definitivamente así? Es así para siempre. Muchos años se creyó una cosa hasta que finalmente se descubrió otra. Entonces, y mucho más, imagínense, tratando de explicar un orden tan complejo como el fenómeno social, con toda esa arista que acabo de decir, y con toda esa clase de relaciones, y siendo el sujeto de estudio del orden social, personas que cada una tiene sus propios fines, sus propios talentos, sus propias obligaciones, su propio... Muy difícil. Y con relaciones de naturaleza política, económica, jurídica, moral, familiar, sociológica, afectiva. Entonces, el proceso de conocimiento, esa aproximación al conocimiento es de humildad. Eso es muy importante. Y la última de estas antropológicas, antes de pasar a las otras que explican un poco más, es la cuestión psicológica. No sé si se puede llamar psicológico esto. A lo mejor algunos lo llamarían etimológico y otros lo llamarían, no sé. Pero en el fondo, los liberales, contrario a lo que se crea, somos personas con alta dosis de ensoñación. Porque a mí me causa gracia eso de decir, no, los socialistas tienen las utopías. La vida de cada uno de nosotros es un cuento. Y los que escribimos el cuento somos nosotros. Y el protagonista del cuento somos nosotros. Ahora, si vos sos un poco escuálido para imaginarte tu cuento, tu vida va a ser chata. Entonces, ¿qué otro lugar? Hace falta tener sueños. Bueno, donde hay más grandes grados de libertad, las personas pueden soñar su vida de distintas maneras, con distinta intensidad. O sea, si uno se anima a soñar fuerte, necesita libertad para después realizar sus sueños. Los sueños de la utopía son todos mucho más chatos. ¿Qué son los sueños de la utopía? ¿En qué terminan? En una guerra, en un picnic, en un rato, en una tribu. La realización de cada uno de nosotros. El individuo necesita libertad. El único ámbito donde los sueños vuelan en serio es donde hay libertad. Para realizarlo, porque tener sueño para no realizarlo es frustrarse. Entonces, ahora, por supuesto, eso genera una tensión, porque una vez que sueña, uno empieza a arriesgar, porque las cosas no son como a uno le gustaría que sean, y hay mucha incertidumbre, pero además hay mucho riesgo. Y te puede salir bien o te puede salir mal, y podés ser feliz o podés ser infeliz. Pero el liberal vive la vida a riesgo, y tiene ganas de vivir la vida a riesgo, y se frota las manos ante cada desafío, y se pone nuevos desafíos, porque en el fondo, ¿de qué está hablando? De su felicidad, que es inendosable, intransferible. No se puede hacer un endoso de la felicidad, y es individual. Al fin del cuento, antes de morirte, vos mirás para atrás y decís, ¿fui feliz o no fui feliz? Y no es el grupo, sos vos solo. Igual que el aprendizaje, es personalísimo. Entonces, nuestro sujeto necesita libertad para realizarse. Y no es que no hay utopía, cada cual tiene sus sueños, que son mucho más potentes que las utopías. Si sabes soñar. Hay sueños muy mezquinos, hay gente que solo sueña ser actor de reparto de la película de otro. Gente que no se anima a vivir la vida mirando el fondo. Hay gente que mira por el rabillo del ojo y va mirando lo que hace el de al lado todo el tiempo. Hay gente que envidia y que trata que el otro no se le escape. Entonces, cuando uno se anima a vivir su propia vida, a escribir su propio cuento, lo que quiere es cancha. Y asume riesgo. Y toma responsabilidad. Pero eso es bien de los liberales. La utopía, una utopía de 5.000 tipos, ¿cuál es? A ver, saquen factor común de una utopía de 5.000 tipos. ¿En qué? Bueno,
Entonces, uno tiene que tener claro estas cosas para saber si vos sos un soberbio o sos un tipo que está dispuesto a escuchar al otro y aprender del diálogo con el otro, del intercambio con el otro. Ah, bueno, mira, sos tolerante y sos humilde, aplicás acá. ¿Vos creés que el hombre es puro pecho que va a cambiar el mundo o es un ser que se va a ir adaptando y que se sabe con dificultades y que va a ir buscándole las soluciones a las cosas? Cauteloso, prudente. Vos sos capaz de soñar tu sueño, necesitas que el otro te invite a soñar su sueño. Bueno, y ahí te pones en el club que quieras, en los conservadores, los socialistas o de los liberales, punto. Bueno, vamos a las otras cosas. Ahora quiero hablar de las relaciones humanas. Y me voy a ir apurando un poco porque esto va a ser materia seguro de muchos otros análisis a lo largo de estos días. Lo primero es la cuestión sociológica. El liberalismo implica sociedad abierta. Yo voy poniendo fotitos, no sé si están en las transparencias. Cuando hablamos de sociología, a mí me gusta siempre hablar de sociedades abiertas o la gran sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué es el gran cambio del liberalismo? De ese momento histórico, si quiere lo situamos en Inglaterra, del siglo XVIII, o por ahí, en la Gran Bretaña, y qué sé yo, de ahí se expande, o en otros lados cerca de la Europa, y qué sé yo, por supuesto eso no está en la China y no está... en fin, ahí fue el origen. Tal como lo conocemos, siempre por supuesto la libertad estuvo presente en la vida de las personas, pero como un sistema, ahí lo conocemos. La gran sociedad es eso. Por supuesto arranca a partir del comercio, ¿no? El comercio transoceánico hace un orden mucho más grande y hoy ya lo vemos, es global. Bueno, uno va a decir, siempre fue global. Bueno, sí, pero ahora es mucho más tupido global. Y digo, compras una cosa a los chinos, metes la tarjeta de crédito y te llega el otro día a tu casa por bolsa o lo que sea. Eso ha cambiado mucho en su efecto. La gran sociedad necesita cambios muy importantes, porque te salís de la tribu para ir a la gran sociedad. Y esto es muy importante. La tribu era la manera de resolver los problemas antes. Entonces la tribu era una cuestión defensiva, todos cooperaban adentro de la tribu, dividiéndose técnicamente el trabajo, el que sabía cómo resolver los problemas de defensa era el jefe, y además era el más fuerte para defender a los demás, ese era el jefe de la manada, y ese de ahí para abajo dividía las funciones. Vos sos el chamán, ustedes los soldados, las mujeres tal cosa, cada cual con su función, el objetivo era único, la preservación de la tribu. La manera de hacerlo era el mandato, porque yo sé cómo hacerlo y tengo el conocimiento, así que el mandato a todos los demás. Y la solidaridad, todo para uno, para todos, porque nos salvamos todos, ¿o qué? Método defensivo. La sociedad abierta no tiene nada que ver con eso. O sea, de los vínculos de lazo sanguíneo muy estrecho de la tribu, del amor, si vos querés, se salta, o de la solidaridad, o de la lealtad, saltás a otros valores. La sociedad abierta, vos lo que necesitas es justicia. Una justicia distinta, no una justicia divina, es una justicia mucho más plana. Entonces, no necesitas mandatos, necesitas contratos. Paco lo puso muy bien recién. No hay un objetivo único, ideal y para todos. Hay pluralidad de objetivos, cada persona tiene sus fines. Hay mucho intercambio. Hay más división social de trabajo que técnica. ¿Okay? Y las reglas de justicia son otras. Las reglas divinas de justicia lo que hacían es que si vos no cumplías el objetivo de la tribu, te fusilaban y se terminó. O el ostracismo, o traidor, o lo que sea. En la sociedad abierta, la justicia tiene un trasfondo de reciprocidad del trato. Ahí si quieren buscar a Axel Roth, van a encontrar mucho de eso. Pero en el fondo, para salir de las tribus y de tribus que se pelean entre sí, o de personas que se creen en el centro del mundo, o de tribus que son para sí mismas lo más importante del mundo, lo que tenés que hacer es bajarte de ese instinto de supervivencia que genera una pasión, porque las pasiones surgen de los instintos. O sea, las pasiones más vivaces surgen de los instintos, el miedo, la ira, o sea, son distintos de supervivencia, distintos de procreación o de defensa de todos juntos. Entonces, lo que vos tenés que hacer es ir bajando cambios. O sea, vos tenés que desteñir la pasión, pasarla de roja a rosa o a algo muy lavado, porque tu manera de sentir tiene que ser concorde con la de los otros para que las personas podamos aceptarnos. Por eso las tribus lo que hacían eran cambiar los hijos, primero mezclaban los lazos de sangre, casaban los unos con los otros, hacían familias más grandes, después a través del comercio, pero para que haya comercio necesitas una plataforma de regla de justicia. Y lo primero que hace falta para eso es respetar primero a la otra persona para no matarla y deponer la guerra y el conflicto. Lo segundo, necesitar derecho de propiedad para que se pueda intercambiar. Que dicho sea de paso, también tienen origen evolutivo. No es que se pusieron de acuerdo en un contrato de 10 personas y dijeron eso es tuyo, esto es mío, y se pusieron de acuerdo en un gabinete y un tipo dijo, mira, vamos a organizar la sociedad así. Eso no fue así. Eso se explica sin una regularidad de comportamiento. Los derechos de propiedad han existido de distintas maneras y de muchas formas a lo largo de... igual que la moneda, igual que los lenguajes. Entonces, hay búsquedas de reglas de justicia, porque la justicia es a la vida en sociedad lo mismo que la verdad puede ser a la ciencia. Si no existiera la idea de verdad, no habría ciencia. Si no hay una idea de justicia, no hay sociedad. No hay ninguna sociedad que se pueda vertebrar si no tiene una columna de justicia.
Y cuando tenés dos criterios de justicia distintos, se matan y hay guerras civiles. No se puede pelear por lo justo, ahí tiene que haber una serie de consensos. Bueno, en el liberalismo esas reglas que se descubrieron son las más universales y son muy sencillas y son morales y en el fondo son de reciprocidad. No te mato, no me matás, te saludo, me saludás, te escucho, me escuchás, respeto tu dignidad, me respetás, respeto tu propiedad, me respetas la mía. Entonces es muy fácil poner prohibiciones generales, universales, que dicho sea de paso no le inventó nada, están en las religiones, porque este problema de vivir en sociedades hace mucho tiempo, no matar, no robar, en todas las religiones está ese mismo mandamiento. ¿Por qué? Porque es lo que baja el conflicto, o sea, es la manera de resolver. Las reglas son los hábitos, son las tradiciones, son las regularidades que la gente encuentra para resolver el conflicto. Bueno, después todo eso se transforma en leyes y qué sé yo, pero en el fondo eso es, vos tenés que encontrar leyes que generen consensos de alguna manera, o que se amalgamen, o que se respeten, o que tengan aceptación general, y las que más anchas son, las que más extensas son aquellas que aseguran reciprocidad de trato. Porque todos están dispuestos a conceder algo, a bajar un poquito su interés, a bajar un poquito su pasión, a bajar un poquito su poderismo, a dejar de creerse el centro del mundo para pasar a ser uno más en el mundo. Y esta es la clave de ser liberal. Vos no sos el centro del mundo, vos sos uno más en el mundo, un mundo de intercambio y de dependencia donde por supuesto vos te va a interesar primero por tu suerte, seguramente, o por la de los tipos que tenés en tu grupo de afinidad o de afecto, seguramente, pero intercambiando con gente con quien no tenés lazos ni de amistad, ni de afecto, ni de familia. Entonces son relaciones mucho más impersonales, de interdependencia mucho mayor con extraños. Y para eso hace falta mucho respeto, mucha justicia, no tanto amor, no tanta benevolencia, que es muy linda y muy linda para los grupos chicos, pero entonces hay un cambio de regla muy, muy importante. Bueno, entonces son tipos de relaciones. O sea, nosotros no vivimos en tribus, no tenemos facciones, ¿no? Es decir, sí, podemos ser una tribu que escucha música rock, una tribu que toma whisky escocés, una tribu que se dedica, qué sé yo, a hacer deportes de aventura. Un grupo que se junta. O sea, grupos hay siempre y va a haber siempre, pero esto es, bueno, la sociedad abierta, extensa, reglas de justicia universales, prohibiciones, justicia negativa, no hacer esto, son muy pocas, que abren mucho grado de libertad. Bueno, y vamos a las últimas dos, antes de ir al punto concreto que quiero dejar para que discutamos, que son la economía y la política. Una vez que vos tenés reglas de justicia que respetan la propiedad, el traspaso de la propiedad y los contratos, el contrato fluye naturalmente. Y ahí viene todo lo que conté antes, la especialización, la división del trabajo. Entonces encontrás un tipo que se especializa solo en operar, qué sé yo, arterias, solo capilares del corazón. Entonces vas a encontrar en la sociedad un tipo que te arregla un infarto. Ah, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo que el comercio no beneficia? Porque hay mucho comercio y ese tipo ahora es cardiocirujano y vos te pones un cierre relámpago del pecho y jugás otro partido. Entonces, la economía es eso. ¿Qué hace falta para eso? La competencia. El sistema de precios libre. Y ese respeto por la propiedad. La otra cuestión es la política. ¿Y la cuestión política qué es? Es el fenómeno del poder. Y ahí Paco también hizo una alusión bastante directa. Es cierto, ¿qué es lo que hace falta para esto? Bueno, que si vos querés evitar el conflicto y querés evitar las dominancias, lo que todo el tiempo tenés que hacer es ir deponiendo algunas pretensiones que van en contra de los demás y buscar reconciliaciones con los demás. Entonces la política ahí ya se ve como un arte de la reconciliación y no como un arte de la dominancia. Es decir, porque hay un enfoque de la guerra que es la dominancia pura, pero la ley de la mayoría también es, mira, ganamos, ahora vos me financiás a mí mi proyecto. Eso no es un arte de la reconciliación, no es un arte del consenso. Eso es entender la política y decir, 51, el 49 perdió, paga. No. Entonces, ¿y qué es lo que queremos nosotros? Lo que queremos es que la ley esté por arriba de cualquier persona, porque esas reglas de justicia universales que rigen la vida de las personas nos alejan del capricho y de la arbitrariedad de una persona o de un grupo, a la que además no le tenemos que dar ningún poder para que lo pueda implementar. A nosotros nos gusta el poder bien repartido. El poder es un dato de la realidad, un dato de la vida en sociedad. Pero a nosotros nos gusta que el poder sea bien repartido. Bueno, por eso las constituciones limitan el poder de los tipos que además están en el gobierno, que son una suerte de administradores que algunos dicen que están ahí para velar por las reglas de justicia del orden, porque esa sería su función inicial, o velar por, qué sé yo, la defensa de la comunidad, que sería una segunda función de esas que se llamaban de gendarmes. Bueno, no importa, pero la idea política nuestra es
límite al poder. La Constitución es una manera de hacer esto, la división en federalismo es una manera de hacer esto, la descentralización administrativa es una manera de hacer esto, los parlamentarismos es una manera de hacer esto, las cámaras y los jueces y el poder ejecutivo es una manera de hacer esto. Eso es todo muy artificial, no es como el mercado, ¿no? O sea, ahí son casi constructos. Es cierto, en algunos lugares el poder estaba más repartido porque todos los señores feudales eran más o menos parecidos en poder entre sí, no había ninguno que tuviera tanto. Entonces el rey era el señor feudal apenas un poquito más grande que los demás, pero tampoco con poder absoluto. Y tenía que ir a los fueros o a los feudales o a lo que fuera. Mientras el poder está acotado, ninguna facción se impone. Son equilibrios que no se han dado siempre. Y ese es el problema. Ahora, cuando nosotros queremos explicar por qué este sistema que está fenómeno en algún lado se dio y en otro lado no se dio, a mí la opinión que más me contenta es esa que dice, mirá, es fácil encontrar esas reglas, esas regularidades que facilitan el funcionamiento de juegos que se llaman cooperativos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es que es muy fácil encontrar reglas de lenguaje y que nos pongamos de acuerdo en usar las mismas palabras porque queremos designar las mismas cosas y todos tenemos ganas de entendernos. Entonces ahí todos los intereses son consonantes. Van a decirle a esto perro, bueno, decimos perro. ¿Y por qué? Porque salió o de un ruido, de una onomatopeya o de lo que fuera, o de un jeroglífico. O sea, los lenguajes, prueba y error puro, orden espontáneo. Pero todos se ponen de acuerdo. Porque vos no vas a decir, dame un café si quieres una Coca-Cola, porque nadie te va a entender. Entonces, la misma situación de cooperación hace que todos usen lo mismo que si vas a nadar a una piscina y vas por un andarivel, sería ridículo que vos vayas por el andarivel de los que vienen, porque entonces, todos están dispuestos y dicen, fíjate qué curioso, acá todos nadan por la derecha y vuelven por la izquierda. Ay, qué curioso. Nadie va a ir por la autopista por la mano contraria para reventarse con lo que tiene enfrente. Esas reglas de cooperación son autoenforzantes. Se generan solas y se instalan solas, son como los programas autoejecutables. ¿Encontraron los lenguajes? Sí, lo encontraron. ¿Y hay que preocuparse mucho? No, mira, la Real Academia se preocupa. Pero la verdad, si no existiera, nos entenderíamos igual. Las monedas, olvídense de los bancos centrales, así surgieron las monedas. ¿Con qué intercambiamos? ¿Con caracolito? ¿Con sal? Con la moneda. Son descubrimientos. ¿A qué bien le asignamos esa función de bien de intercambio? Y este me parece que es el que menos cambia de valor, me parece que este... Y así se fue eligiendo, y a veces el oro, a veces la plata, o los clavos, lo que fuera. Entonces, esas regularidades de comportamiento, porque de eso se trata en la cuestión social, esos hábitos repetidos y reiterados de resolver un problema, a veces se instalan solos. Ahora, cuando esto no pasa así, y cuando sigue el conflicto, y cuando hay dominancia, y cuando no hay más grado de libertad, y cuando no se sale de la pobreza, decir, pero caramba, ¿y por qué acá no? Bueno, entonces los que tienen las teorías de la naturaleza humana que explican que el hombre es lobo del hombre, que el hombre es dominante, que siempre el poder, que el que manda es uno y que... Acá tenemos un choque de visiones, acá hay un conflicto, estamos viendo esto de manera distinta. No nos vamos a poner de acuerdo. Bueno, en realidad, además de que hay visiones en conflicto y distintas maneras de explicar las cosas, hay algunos problemas que son distintos. Es decir, los problemas que son distintos es lo que Bamberg llama la regla de solidaridad. O sea, vos no te podés asegurar de que porque vos no tirás un papel al suelo para ensuciar, ningún otro lo tira, por ejemplo. Entonces hay algunas cosas, vos no te podés asegurar que porque vos no vayas a sacar peces del río, el otro no va a ir. O que todos van a ir al mismo tiempo y cuando vos vayas no hay más. Entonces hay algunas situaciones que son complejas, que ahí por ahí alguno tiró el bien público, el tema de la externalidad, vamos a discutir mucho con Bastos de esto seguramente a lo largo de estos días. Pero hay una serie de cosas que dicen, mirá, acá hay algunas situaciones de coordinación que no se coordinan tan bien, ¿qué tal si las pensamos un poco? Hacemos una matriz de castigos y de premios y armamos una regula artificial para que corrija esas dificultades de coordinación entre las personas. Entonces hay un montón de teorías que dicen, no, pero claro, los jovesianos dicen esto. Pero no es que la sociedad sola no puede ir. Primero pensemos antes, organicemos el pacto, busquemos los principios, establezcamos las reglas y después alineemos a la gente que vaya para algún lado. Porque si no, es imposible. O sea, esa manera de pensar la sociedad está antes que la evolución y que la sociedad misma. Y lo puede hacer con toda la mejor intención del mundo, es decir, inclusive decir, vamos a generar más grado de libertad. Pero a priori en el vacío y ex ante, sin experiencia. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es que estos problemas se plantean. Y acá me valgo de los puntos de Paco para no andar repitiendo y para dejarme espacio para rematar esto. Si esto fuera así, realmente hicieran falta reglas que dan castigos a los que están dispuestos a hacer trampa, o a ser defectores, o a ser freeriders, o a sacar el hombro, llámenlo como quieran, o a ser polizones. Es decir, yo no pongo aunque los demás pongan, yo no me restringo aunque los demás se restringan, yo no te respeto aunque todos los demás respeten.
Entonces, si para evitar esos comportamientos tramposos que hay en el corto plazo, que también son comportamientos de conveniencia, quiero decir, está claro que ese tipo es un homo económico, sí que está haciendo trampas, hace falta esta definición de reglas, después hace falta el que cuide esas reglas, y después empieza todo el problema del public choice y quién controla al que cuida el funcionamiento de esas reglas. Entonces, acá estamos en un problema, porque si naturalmente no se llega a una suerte de consenso básico alrededor de lo que se siente justo, y eso que se siente justo no son esas pocas reglas que aseguran la convivencia pacífica, dando mucho grado de libertad, no robar, no matar, no violar, no dañar, no bromar. A ver, se trata de ponernos de acuerdo en pocas cosas, con prohibiciones, llegado el caso, universales, que son el fruto de nuestra manera de sentir, porque esa prohibición tampoco es un capricho, es que todo el mundo vindica algo espontáneamente. O sea, podemos ponernos de acuerdo en venir todos vestidos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama pudor, que dice, mira, no vamos a venir todos desnudos a la reunión del Mariana, vamos a venir vestidos. ¿Podemos ponernos de acuerdo con esto? Y sí, de hecho así funciona la sociedad. Ok, ahora, un minuto después digo, vamos a ponernos de acuerdo qué color venimos vestidos mañana. Mañana todo de azul. Ah, no, azul a mí no me queda, no traje camisa, no, todo rojo, no. Es dificilísimo ponerse de acuerdo colectivamente en el color que querés. O sea, las reglas son facilitadores para que las personas intercambien, pero no es fácil poner reglas con resultado finalista. Por eso de la quimera del bien común y del bienestar general y de la función del bienestar general es muy difícil de consensuar. Es inconsensuable eso. Porque además cada cual quiere vivir la vida como quiere. Algunos quieren pertenecer a la manada y otros se quieren diferenciar. Y eso es parte de la naturaleza humana también. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que ese orden de libertad que apareció algún día en algún lado, porque por puro prueba y error, en algún lugar del planeta se fueron encontrando reglas universales de justicia que facilitaron la convivencia, bajaron el conflicto y que permitieron el florecimiento del comercio y de la economía y de la riqueza. En otros lados no se encontraron. Y además, esas reglas se pueden perder. Y además, existe una cosa que se llama Estado, que es una máquina muy herrumbrosa, con unas palancas muy potentes, que es el monopolio del poder, y existe ese Estado, y hay tipos que se llaman gobernantes que manejan esas palancas. Y por supuesto que la excusa es que van a ir a manejar esas palancas para cuidar las reglas de convivencia. Pero después se le ocurre poner un montón de otras reglas. ¿Y quién controla a esos tipos? Entonces, el orden, cuando las reglas que se ponen no surgen de la moral, cuando las reglas que se instalan no son justas, cuando las reglas que están ahí planteadas no son compartidas en un consenso generalizado en alrededor de que eso que se cree que es justo o apropiado. No digo bueno, justo o apropiado. De respeto, de balanceo, por eso hay una balanza en la justicia. Cuando no pasa esto, las personas empiezan a hacer trampa. Y mucho más si alguno tiene la facultad de poner las leyes, porque empezamos a competir para poner las leyes que nos convienen a nosotros. Y adentro de ese sistema de toma de decisiones democrático, por leyes de la mayoría y de la minoría, la gente se organiza en facciones para torcer adentro de la democracia lo que antes hacía punta de fusil. Entonces ese mecanismo que venía a ser el guardián de la justicia del orden puede ser la máquina más grande de injusticia del orden, que esto es lo que decía Paco hace un minuto. Y entonces ahí el punto que quiero plantear. Y acá ya creo que, no sé si voy bien con el tiempo, si me estoy pasando, pero ya estoy... ¿Qué tiempo llevo? No, bien, pero ya... Ya para cerrar, ok. Entonces llegué al punto que quería plantear. Es decir, ¿y qué pasa? No cuando el orden se va abriendo en grados de libertad, no cuando vemos que las mujeres se incorporan y cuando la esclavitud se va yendo y donde la gente puede desarrollar más sus neurones, aparece la diversidad en los gustos de las personas y la manera de ser feliz de cada uno, sexualmente, lo que sea. Lo que pasa cuando a través de esos órdenes políticos se van quitando grados de libertad. Porque uno puede decir, pero ¿y si no se logró espontáneamente y está la figura del gobierno, y está el Estado y están las palancas, puede ser que se pierda la grado de libertad? Bueno, ¿cuál es la actitud del liberal ante eso? Y acá voy con mi punto. A mí me parece que frente a ese presunto guardián del bien público que termina degenerando en un mal público, cuando se pierden grados de libertad, como se pierde en Venezuela, para poner un ejemplo, la actitud del liberal empieza a ser mucho más desafiante. Y ya no es una actitud de reciprocidad. Te respeto, me respetás, yo hago esto porque vos lo hacés, y una actitud contractual. Sino que empieza a ser una actitud mucho más exigente en términos éticos. ¿Por qué? Porque uno en general quiere más grado de libertad para uno. Pero en esos casos empieza la preocupación por los grados de libertad de los otros. Entonces ser liberal es decir, yo quiero más libertad para mí, sí. ¿Y para el de al lado? Bueno, también. Y si la libertad del de al lado está afectada, yo pongo el cuerpo. Yo asumo el costo. Yo banco.
Yo arriesgo. A ver, ¿está uno dispuesto a defender la libertad de uno y la del de al lado? ¿Está uno enamorado de la libertad para arriesgar el pellejo de uno por la libertad del otro? En esos sistemas donde hay reparto de la piñata, porque ese gran sistema de palanca es un sistema de redistribución, donde toma rehenes a la minoría para que le pague a la mayoría, o al revés, toma rehenes a la mayoría para que le pague a la minoría, porque según cómo se organizan los lobbies, es que se le saca a los ricos para dar a los pobres, o se le asegura a los ricos que sean muy ricos y le sacan $1 a cada consumidor, por ejemplo. En ese sistema donde hay un reparto todo el tiempo de transferencia de recursos, un reparto de regalos, un reparto de piñatas, hay bonos, para acá, para acá. Te toca en el reparto un subsidio, te toca en el reparto una dádiva, un privilegio, una exención, una protección. ¿Y qué dice el liberal? Yo no. No, si yo no tengo privilegio, que él no tenga y que nadie tenga. No, mira, acá todos tienen. Y a vos te vienen con el tuyo. Dicen, mira, este es el que te toca a vos. Acá todos vivimos mordiéndole la cola al otro, porque mis privilegios te embroman a vos y los tuyos me embroman a mí, a él, y cada cual tiene un poquito de privilegio y todos perdemos porque el juego, en vez de ser sinérgico y de ganar, es de perder. De suma cero, de suma negativa. Porque todos nos sacamos un pedacito a cada uno cerrando todos los mercados. Ahora, cuando te vienen con tu privilegio y dicen, mira, esta es la cuota que te tocó. No te van a echar de tu trabajo, tus hijos siguen en los estibadores, ahí en el gremio, o tenés un taxi, este es el pedacito, vos lo renunciás. O sea, ahí está tu privilegio, decir, yo soy liberal, no lo tomo. Pero todos lo tienen. Esta sociedad está degenerada, acá no hay grado de libertad y no hay respeto recíproco entre las personas, ahí te viene el privilegio, ¿qué decís? ¿No? Entonces, es una actitud ética, porque si no decís que no, eso es compromiso. Y el tercero y último es la cuestión de la tolerancia. Cuando vivís en un lugar donde hay gente que tiene una sociedad muy politizada, donde en rigor de verdad no se discute para aprender, no se dialoga para encontrar mejores soluciones, no hay un arte del acuerdo para sacar ventaja a todos, sino que se discute para ganar. La actitud que vos tomás ahí es una actitud de tolerancia frente a algunos tipos que se empeñan en ser intolerantes en el discurso o en lo que fuera, o es una actitud igualmente confrontativa y ponés blanco contra azul y a chocarse los cuernos. Entonces, no es fácil ser tolerante en un mar de intolerancia, no es fácil renunciar al privilegio donde todos tienen privilegio, no es fácil defender la libertad de otro cuando no es la de uno. Entonces, cuando los órdenes no encuentran espontáneamente esas reglas y empiezan a degenerar por todo lo que vamos a hablar en estos días, el compromiso liberal, que es escribir en el diario, esto está mal, bueno, está muy bien. No, meterse a la política, y vamos a meternos a la política y vamos a estar en un partido y vamos a concentrar poder. ¿Y para qué vas a concentrar ese poder? Para quitárselo a todos los demás y después lo rompemos y lo hacemos papelito y es poder para que nadie abuse con el poder. Como Frodo, que sacaba el dedo y lo tiraba en el... Así, y vos vas a gastar toda tu vida para meterte a la política, cuando llegar a la política y estés cerca de lo calentito del poder, el señor terciopelo va a decir, no, tiro el anillo. ¿Y quién va a la política? Los que van a juntar poder para que el poder no le haga daño a todos los demás. Puro dilema prisionero. No, vamos a dar clase en la universidad y hagamos Mariana para que la gente entienda que nuestras ideas son... ¿Alcanza con eso? ¿O hace falta, además de las ideas, algunas actitudes que requieren compromiso? A veces arriesgando el patrimonio, a veces arriesgando el pellejo, a veces arriesgando con lo que uno dice. O sea, no implica el liberalismo la necesidad de cierta actitud vital ante la vida, pero también cierto compromiso para defender la libertad. Porque el disfrute de la libertad, está claro, pero no hay una responsabilidad para bancarla. Y el tema no es cuando te toca a vos, porque si ningún otro lo hace, ¿vos lo hacés o no? Y para mí eso define quiénes están adentro del club y quiénes no. Entonces, ser liberal es difícil. Porque no es que un orden de reglas generales y de comercio y tal y cual, sino que cuando eso está amenazado, te importa tu libertad y la de al lado. Todos tienen privilegio y vos rechazás el tuyo. Pero este es un papanata. Nadie tolera y todos gritan y vos tolerás y decís, mira, vamos a encontrar una solución. Es muy difícil. Entonces, ¿el liberalismo es teoría política? Sí lo es. Límite al poder. ¿El liberalismo es teoría económica? Sí lo es. División del trabajo, especialización, capital, mejora de la productividad, esto sí lo es. Sí lo es. Y tiene que ver con la moral, sí, las reglas nuestras son justas, universalmente justas, consensuadas y sí.
¿Y tiene compromiso ético? Para mí sí. Pero bueno, esto es para que los discutamos. Y algunos que ayer decían, y bueno, me quiero hacer liberal y todo. Bueno, a ver, si quieren sacar carnet, y si no lo sacan también está bien, porque nosotros no apuntamos con el dedo cuál es la mejor forma de vivir. Bueno, hasta acá por ahora. A ver si tienen quejas o... Hola, señor Castro. Felicidades por la presentación, me ha encantado. Y simplemente discutir el último punto, el de la tolerancia. Yo veo la libertad y la tolerancia como las dos caras de la misma moneda, o en términos contables, uno como un activo y otro un pasivo. No se puede tener una sin tener la otra. Y simplemente, para saber si está de acuerdo o qué opina usted, Karl Popper decía que debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no tolerar a los intolerantes. A ver, dos cosas que se me ocurren, ¿verdad? Y bienvenidas todas las que se le ocurran a ustedes. Primero quiero hablar de la tolerancia como una cuestión instrumental. Acá hay seguramente varios de ustedes o muchos de ustedes están muy familiarizados con la economía, ¿verdad? Entonces sabemos que la competencia cumple un rol adentro de los mercados. La competencia saca lo mejor de sí de las personas para ponerlo al servicio de los que están enfrente. O sea, si las reglas son fair play, si son justas, cualquier atleta, cualquier comerciante, cualquier estudiante saca lo mejor de sí, sin hacer trampa, y lo ofrece a los que están enfrente. Los productores a los consumidores, los trabajadores a las empresas. Y así cada una de las personas que, a ver, los novios a sus novias, hay competencia. Cada cual pone lo mejor de sí para ser elegido, el mercado es eso. La competencia es un catalizador que hace que las personas se esfuercen, como quieren estar mejor, ponen lo mejor de sí. Esa neuronita que apenas si no funciona, que por suerte en este sistema vivimos con una sola, y que apenas nos anda, pero alcanza. Y esta es la gran ventaja del sistema, ¿no? No hace falta saber de todo, porque gozamos, la civilización es gozar de los beneficios que da el orden. Compartimos el conocimiento que está disperso en la sociedad. La especialización nos trae bienes que... Bueno. Ahora, lo que cataliza eso en economía es la competencia, todos sabemos eso. Ahora, por hacer una analogía, la tolerancia para mí es el mismo factor catalizador, salvo que en vez de buscar mercados más grandes, más extensos y más poblados y de más intercambio y más dinámicos, en realidad busca ámbitos donde las reglas de justicia sean más universales. Cuando vos tenés gente más predispuesta a tolerar y tiene esa actitud, igual que la competencia, pero a tolerar, en el fondo lo que vas haciendo es generando menos barreras, y esas menos barreras bajan los conflictos. O sea, si la gente fuera más tolerante, las reglas de justicia necesarias para convivir serían menos y absolutamente más universales. Cuando vos lográs tolerar más, tolerás los colores de piel, que por mucho tiempo y en muchos lugares no se toleraron, o tolerás las conductas sexuales de otros, o tolerás que las mujeres salgan a trabajar. Digo, antes no podían más que estar en la casa atendiendo a los maridos. Entonces, la tolerancia abre los ojos. Yo soy siempre muy amigo de la tolerancia. Además, la tolerancia, la actitud de tolerancia, pone a suerte y verdad que el que viene embalado, intolerante, puede pasar de largo. Si vos oponés intolerancia a la intolerancia y cuerno contra cuerno, eso estalla. Claro, cuando los criterios de justicia últimos están tan divididos en la sociedad, como para no poder encontrar ningún punto de reconciliación, porque las visiones están muy cerradas y porque cada uno se cree que tiene la verdad, o cada cual tiene un sentimiento de justicia que es irrenunciable. En el mundo eso se termina con guerras. Y son un dato, las guerras civiles, la guerra religiosa, eso es un síntoma de intolerancia. Entonces, si vos me decís, ¿apostás en la economía a más competencia? Sí. ¿Apostás en el orden a más tolerancia? Sí. Sí, pero al extremo donde hay uno que... por supuesto que no me hace gracia, ¿verdad? Pero a mí me parece que el único modo de acreditar que vos tenés las mejores ideas y las mejores soluciones es en el terreno de los hechos y aunque pagues costos. No quiere decir que no haya derecho a la defensa, ¿no? Eso es esencial para la dignidad de las personas. No es dejarse llevar por delante, pero
mi apuesta es a la mayor grado de tolerancia hasta todo lo más que se pueda. ¿Cuándo es el límite? Es muy difícil de definir. Y Popper tenía la lucidez y la claridad para hacer un límite y no sé si está bien hecho. Y cada cual tendrá el suyo. Ojalá me tocara vivir en lugares donde la gente fuera cada vez más tolerante para más cosas. Y ojalá en ese marco de tolerancia hubiera más diálogo para que cada cual pudiera aprender ganando del otro en el intercambio de soluciones y en el intercambio de cosas. Y cada cual pudiera poner más cosas a consideración de los demás libremente para que los demás digan me gusta, no me gusta, y el curso del orden, que para nosotros es abierto y ciego, no sabemos dónde va, vaya a un sitio donde haya menos conflicto y más riqueza. Y no tengo mucho más para decir de eso, la verdad. No te puedo precisar cuál es el límite último, porque al fin de cuentas, seguramente yo tengo mis propios límites de tolerancia y cada uno los suyos, y qué sé yo, si pasara algo con mis hijas, a lo mejor yo no lo toleraría. Y eso es muy personal. Adentro de cada uno están los límites. Si encontramos soluciones plurales donde hay más espacio para la tolerancia, yo estoy seguro que se vive mejor. Y si es la otra cara de la libertad y de la responsabilidad, si querés hacer un triángulo, no es que sea la otra cara, es libertad y responsabilidad, y con más tolerancia agranda la libertad y la responsabilidad. Porque cuanto más libertad, más responsabilidad. Y más riesgo también, ¿eh? Bueno, no tengo más. Sí, enlazando un poco con la presentación de Paco justo antes, una de las cosas que echaba de menos en las diapositivas era un componente, no sé si es de civilización o cultural o de tradición o religioso. Parecería que todo el concepto de la libertad que estamos explicando es absoluto, y no estoy muy seguro de que eso en cualquier civilización sea exactamente así. Es decir, que todos esos valores de los que hemos hablado aquí en esta presentación, no matar, no robar, que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, no estoy muy seguro de que eso sea absoluto. Me parece que hay un componente cultural que a veces nos perdemos. Sí, sí, de acuerdo. Para mí no son absolutos. Por eso no soy objetivista. Para mí son intersubjetivos. Por supuesto que se afiatan a lo largo del tiempo y acreditan su valor cuando van funcionando. Y no es solo que uno los entienda útiles, no es solamente de acá. Yo tengo una manera un poco distinta de analizar las cosas que estrictamente como un economista, que fue el análisis que nos propuso Paco. Es cierto, todos pueden entender, pero la justicia es acá, no acá. Es víscera. Vos, cuando aparece un violador serial, y a ver, te lo hago más nítido, un violador serial de niñas pequeñas y las mata. Universalmente la gente desea lo peor para el tipo ese, y si le pone la mano encima, lo destroza. Entonces la justicia no es de acá, no es que pensaste que tal, no, es de acá. Se siente. O sea, nosotros somos animales y tenemos instintos de supervivencia, de procreación, de cuidar la especie. Y esos instintos se transforman en sentimientos. Por supuesto, hay algunos sentimientos más, el miedo, la ira, más de primer grado. Hay otros sentimientos que son más difíciles de explicar. La culpa, el orgullo, la vergüenza. O sea, hay sentimientos que son combinaciones de otros sentimientos, son díadas, son tríadas. Pero esos sentimientos que cada uno tiene se espejan en el juicio de valor que los otros hacen de nosotros. Porque uno tiene una manera de decir, de hacer, de comportarse y de sentir, y cada otro te escruta todo el tiempo. En la sociedad en la que vivís, vos te reflejás en la mirada de todos los demás, y todo el tiempo vas buscando aprobación de los otros, mucho más de los que más te interesan. Por eso el primer grupo es en los amigos que vos buscas la aprobación, como te decía Paco, pero cuando vos te vas buscando aprobación a espacios, a mercados morales más extensos, vos necesitas que gente que no te quiere te apruebe. Y entonces ahí esos tipos son más imparciales. Y el escrutinio que vos hacés requiere comportarte de una manera que todos los demás te respeten, aunque no te quieran, que no es lo mismo. Entonces, todo ese proceso, para mí es un mercado. Sí, pero ¿cómo? ¿La regla de justicia surge de un proceso de mercado? Sí, igual que los precios. Igual. Entonces yo de ninguna manera nunca te diría que eso es absoluto, no lo es. No sé si llamarlo un componente cultural, sí estoy seguro que el Facebook funciona porque las personas tenemos ese componente. Entonces la gente pone así y dice, me gusta, se repica. Todo eso es buscar la aprobación del otro, que eso es la tendencia natural a la simpatía que todos tenemos. Y desjuntarte con los que tenés más simpatía, porque en el fondo, aunque eso vos lo sientas acá,
y te haga más cómodo, a la larga te das cuenta que eso te da más placer y tiene menos costo. Porque la utilidad siempre viene a reforzar esos mandamientos viscerales. Entonces es fácil después convertir en teoría lo que se fue dando en regularidad. Es decir, que vos hagas un código de comercio copiando lo que la gente instituyó por regularidad de comportamiento, es una cosa relativamente fácil. El tema es cuando eso se degenera y alguien se pone a escribir e inventa los absolutos de afuera y te dice, mira, estas son las reglas, pero ¿y eso de dónde ha salido? ¿Y eso a quién se le ocurrió? ¿Y eso para ir a dónde? ¿Y eso en razón de qué? ¿Y por qué yo tengo que hacer caso a eso? ¿Y a qué grupo me querés meter? Y entonces, para mí no es absoluto eso de ninguna forma. ¿Sí? Y no solo eso, en cada momento de la humanidad seguramente cada tema tuvo más o menos aceptación y hay evolución en eso. Y dijiste otra cosa que me pareció interesante y me la olvidé, perdón. O sea, hay algo que dijiste que después me lo repetís todo porque me olvidé, que me pareció muy inteligente y muy interesante y me lo acabo de olvidar. Porque no solo Carlos Rodríguez Blanco está viejo. Walter, soy Pablo Capella, muy rápido. Me ha gustado muchísimo tu charla, sobre todo la transparencia donde presentabas la naturaleza humana. Te voy a pedir que me la mandes por lo exhaustiva que era, lo completa que era, la cantidad de puntos donde resaltas esas contradicciones o contrastes y decir, si es que la naturaleza humana es todo eso, el que se empeña que solo es buena o solo es mala o solo es repetidora o solo es innovadora, se equivoca. Es la riqueza humana, estaba muy bien representada ahí. Y luego por ilusiones, lo que has comentado. Los liberales vendemos promesas futuras casi seguras, pero a la gente que le queremos quitar privilegios, ellos van a tener que aceptar pérdidas presentes seguras. Es decir, es normal que se opongan a nosotros y que, insisto, que si decimos, pero si el comercio libre os va a beneficiar a todos, el que se beneficia de la protección a corto plazo va a tener esa pérdida y que luego que se pueda adaptar y que todos nos enriquecemos, él lo ve como algo probable y que quizá le pase a otros. La pérdida presente segura duele mucho. Entiendo el punto, no comparto el énfasis. Porque en rigor de verdad, las miradas que proponen las instituciones con reglas universales de justicia como las que a nosotros nos gustan son instituciones de largo plazo. Y no es que sea una promesa entre dos personas contratantes, hay actitudes de largo plazo y actitudes de corto plazo. Y del mismo modo que podemos hacer eso con la naturaleza humana, si da el tiempo, en otra de las charlas, me gustaría marcar la diferencia entre las actitudes de corto plazo y de largo plazo. Que eso otra vez en la economía se ve muy bien. Dice, el tipo quiere maximizar toda la ganancia hoy. Y el otro dice, no, vamos a generar valor, guardemos los activos estos porque son los que de largo plazo. Okay. Y yo decía, mira, vamos a generar una campaña publicitaria con mucha imagen. No, vamos a hacer un sacrificio y vamos a tratar de cumplir la calidad del producto porque no hace falta publicidad, sino que en el largo plazo necesitamos reputación y marca. Bueno, ¿y qué? Y en todo es así. Vamos a aprobar un examen no importa que aprendamos. No, vamos a aprender porque nos interesa venir acá para aprender, no para sacar la nota. O sea, y es más, hay gente que vive más hedónicamente y hace de su vida puro corto plazo. Es decir, el placer es puro corto plazo. Es pura utilidad marginal decreciente. Por eso cuando uno termina de comer y se llenó, lo primero que dice es sáqueme el plato. Lo primero que dice. ¿Por qué? Porque el placer se consume a toda velocidad. Estás famélico, ¡bum! Ahora, la felicidad no es corto plazo, es largo plazo. Y se trabaja eso en el espíritu para ser feliz. No. Entonces, hay concepto de corto y largo. Para mí el concepto de largo es muy importante. Entonces no me parece que sea una mera promesa, es una actitud. Hay gente que se anima a ir para el largo plazo y hay gente que se queda en el corto en todos los órdenes de la vida. Sí, listo. Otra, Walter, muy corta. ¿No hay un límite a la tolerancia, que es la agresión y la violencia? Sí. Digo, yo puedo tolerar que tú digas voy a alquilar un camión y los voy a atropellar a todos, pero no voy a permitir que lo hagas. Pero si yo tengo que apostar por algo es tratar de abrir más, hasta lo más que se pueda, los grados de la tolerancia. Y ahí me acordé del punto que hizo quien habló antes que Paco, que no me acuerdo. Fernando, el que habló antes. El punto que hacías tenía que ver con eso, ¿no? Con si la justicia, porque en el fondo es, si vos tenés reglas de justicia, que son prohibiciones universales, muy extensas, los grados de libertad son mucho mayores. Si vos tenés reglas de justicia comunitarias, que son un poco más precavidas, más conservadoras, más cerradas, más dogmáticas, los grados de libertad que va a asegurar a todos los que están ahí son menores. Ahora,
Habrá comunidades como las primitivas que quieren asumir menos riesgo, que tienen menos incertidumbre y menos recursos, y habrá otras que se animan a vivir la vida plenamente y bajan. A medida que la regla universal de justicia son más universales y hay más grado de tolerancia, lo que vas a tener es que la vela se infla más. Pero efectivamente, a cada momento de la historia habrá órdenes más cerrados con criterios de justicia más chiquitos y habrá otros con órdenes más libertades, como diciendo, si las reglas de justicia pudieran hacerse pocas y universales, ese orden tiene más grado de libertad. O sea, es como que hay un switch entre el tipo de justicia que vos tenés y los grados de libertad que te quedan. Y más responsabilidad también y más tolerancia. Ese sería el combo. Ese era el punto de la pregunta que me había gustado mucho. Una pregunta, señor Castro. Usted ha hablado mucho en favor de la tolerancia, pero ¿usted cree que debemos ser tolerantes con otras civilizaciones como la musulmana? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué vas a hacer? ¿Que vas a apretar un botón y lo vas a volar en 1000 pedazos? A mí ni se me ocurre. Pero eso mismo hacían con los cristianos, ¿no? Sí. Y lo mismo hacían con los judíos. ¿Y por qué vamos a repetir los errores? Exactamente. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a detonar un botón? ¿Vas a volar algo? Y en vez de haber 10, va a haber 100.000 que se detonen en tus calles. Es un problema práctico, dificilísimo, por eso quiero ser muy prudente. Lo único que yo me animo a decir es que a la hora de elegir, si puedo forzar más grado de tolerancia que menos, yo siempre voy por más. Más grado de libertad que menos, siempre voy por más. Más incertidumbre y más descubrimiento que menos, siempre voy por más. Menos norma de justicia, menos más universal. Solo marco la tendencia. Son temas tremendamente difíciles y comparto tremendamente tu preocupación y tu punto y la sugerencia de Martín, pero no me animo a ser categórico en eso porque no me da la cabeza para entender el problema enteramente y darles una aportación con la que me sienta cómodo, ¿ok? Bueno.